con otros jóvenes muy interesantes, y por supuesto que me refiero al queridísimo Manuel Hernández Borbolla y al doctor Eduardo Sabugal, quienes definitivamente tienen que entrarle hoy a lo que plantea el presidente López Obrador sobre esos que nos odian, nos ofenden, nos maltratan y todavía quieren que les creamos. Pero los saludo primero. Manuel, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo estás, Eduardo? Y un saludo para la audiencia de Sin Censura. Pues sí, pues ya andan descontrolados desde que traen con lo del virus comunista, ya hasta deben de usar cubrebocas y cosas de este tipo. Los veo muy preocupados. Doctor, te saludo también con mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola, Toño, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes para platicar y con tu público consentidor. Así es, consentidor y mire, ajeno, en definitiva, a cualquier virus comunista, en realidad, ¿no? A ellos no les da porque pues, ellos saben verdaderamente de lo que ocurre. Pero a ver, hoy, una vez más, hubo exhibidotas en la conferencia de prensa mañanera. López Obrador se lanzó no solamente contra Javier Alatorre, a quien volvió a exhibir por esto del virus del comunismo, sino contra los personajes que desafortunadamente nos impusieron como intelectuales, personajes que no conocemos los mexicanos, y que de pronto llegaron y nos dijeron, a ver tú, cabrón, vas a leer a Guillermo Sheridan. Nosotros, pero ¿como por qué o qué? Pues porque es un intelectual, ha escrito libros y tiene un apellido de alto pedorraje. No, pero ¿por qué nos lo van a imponer? Pues porque así te lo ponemos y ya. Y este infame que tiene usted en pantalla, este hijo de su mal dormir, es uno de los ejemplos que, por eso quiero poner en la mesa, que pues mire, puede parecer que el presidente constantemente le anda echando la culpa a Calderón y ya sabe, ¿no? Hable de Madero como el apóstol de la democracia y etcétera, etcétera. Pero en este caso, en el caso de Guillermo Sheridan, en el caso de Enrique Krause, es muy importante que los podamos mostrar como esos sujetos que nos desprecian como pueblo, que desprecian a los mexicanos y que todavía creen que van a poder venir a decirnos no lean estos libros de texto porque son comunistas. Yo soy el abajofirmante como intelectual que desde aquí, desde Estados Unidos, pues recibo un gran salario de la UNAM como aviador, y yo, que lo ofendo a usted, que nos ve, que nos escuche, esto es lo que dice Sheridan, le exijo que me crea. Porque hoy Manuel puso el presidente López Obrador parte de esta horrenda pues columna que publicó hace algunos meses Sheridan, en la que verdaderamente, abiertamente a los mexicanos nos llamó ignorantes, violentos, tontos, fanáticos, corruptos, ladrones, sexistas, caprichosos, temperamentales, alcohólicos, arbitrarios, que golpeamos a nuestros hijos, que golpeamos a las mujeres, que idolatramos el ruido, que tiramos basura, que nunca hemos respetado el derecho ajeno, nunca, dice el cabrón, que nos pasamos los altos, que evadimos impuestos como los que él representa, ¿no? Que compramos y vendemos piratería, que zarandeamos a los peatones, que no dudamos en hacer tranzas, que despreciamos a la ley y que no sabemos aritmética elemental ni tirar penaltis. Mira, de esta lista, Manuel, yo me declaro culpable de una. Yo no sé tirar penaltis, híjole. Soy muy malo para el fútbol, pero de ahí en fuera me parece verdaderamente indignante que personajes como estos sigan siendo los abajofirmantes y que lleguen en el Universal o en Reforma a decirnos, oigan, aquí está la opinión experta de Guillermo Sheridan, háganle caso a este intelectual. ¿Qué opinas, Manuel? Pueblo, ¿no? En las palabras de este impresentable, que luego se las dan de que les preocupa mucho lo que le ocurra a ese pueblo, ¿no? Que sobajan, insultan, desprecian. Ahí se nota todo el clasismo de esta élite académica que se nos ha vendido como los grandes intelectuales del país, cuando en realidad son un grupo de mafiosos que se están cubriendo las espaldas para mantener un estatus de privilegio que han obtenido durante muchos años, pues en las universidades públicas, en las privadas, en medios de comunicación y demás, ¿no? Y que ahora salgan con esta ofensiva en contra del virus comunista, como le dijo el lector de teleprompter de Javier Alatorre, pues habla mucho de estos personajes, ¿no? Ahorita firmando desplegados aliados a la Unión Nacional de Padres de Familia, una organización de ultraderecha que desde su nacimiento en los años 50 ha estado en contra de la distribución de libros de texto gratuitos. Entonces pues es evidente esto que está pasando, una organización
vinculada a la ultraderecha católica del Yunque, que de alguna manera pues evidencia mucho cómo estos que se las dan de progres en los medios de comunicación y demás, pues acaban aliados de la ultraderecha, ¿no? Para cosas como esto de los libros de texto. Yo puedo entender que tengan algunos errores los libros de texto, que a algunos no les guste el enfoque arriesgado que están adoptando pues tanto el gobierno como los profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que también están respaldando estos libros de texto. Pero en general uno escucha las arengas y realmente pues las principales críticas no vienen ni de los profesores, ni de la gente que sabe de temas de educación, ni de pedagogos, ni de nada de esto, ¿no? Vienen principalmente de la élite que está muy pues encabronada porque pues está cambiando el modelo educativo y se están metiendo cosas que ellos siempre quisieron dejar de lado, precisamente porque les da miedo que el virus comunista se vaya a esparcir entre las nuevas generaciones y ya no sean tan dóciles a la manipulación mediática que estos tipos han implementado durante mucho tiempo. De hecho, yo cuando revisé los libros, por ahí venían algunos apartados que me parecían muy, muy útiles de cómo identificar publicidad engañosa, cosas de este tipo que durante mucho tiempo se dejaron fuera de la educación básica. Me parece fundamental que se retomen en esto y con una lógica comunitaria, que es a lo que le temen realmente, porque pues ellos preferieran que se siguiera exacerbando el individualismo a ultranza para tratar de fomentar este aspiracionismo burgués con el cual han manipulado a un sector de la población haciéndole creer que con un poco de esfuerzo y el echaleganismo y estas cosas van a pertenecer a la élite, ¿no? Por eso este engaño a las clases medias, que normalmente pues son aliadas de la derecha o suelen votar a favor de un proyecto conservador, aun cuando va en contra de sus propios intereses, ¿no? Porque tú has visto el poder adquisitivo que han perdido estos sectores, que se suelen identificar erróneamente con las élites por el bombardeo mediático, y cuando en realidad pues están jugando en contra de sus propios intereses, y precisamente por el bombardeo tan grande en los medios de comunicación que prevalece con personajes como Sheridan hablando de estos temas. El otro día mi hermano contaba una anécdota de que iba con un taxista y el taxista venía muy preocupado por cómo se estaban moviendo los mercados internacionales en la bolsa de valores y cosas de este tipo. Y mi hermano de repente le preguntó, oye, pero ¿y eso a ti en qué te afecta realmente, no? Y el taxista como que ya no supo qué decir. Y eso es un caso muy palpable, muy, muy de la calle, de cómo este bombardeo mediático de estar oyendo los programas de radio todo el día, pues le van insertando miedos a la gente que realmente no tienen que ver con su realidad práctica, su realidad cotidiana, y eso es precisamente lo que han hecho estos sinvergüenzas con el control que tienen de la gran prensa corporativa y los espacios de privilegio que tienen en estos medios, que todavía tienen una influencia en ciertos sectores de la población, a pesar de que pues muchas veces van en contra de los intereses de esta población. Y la columna de Sheridan, del patán de Sheridan, insultando a los mexicanos para luego decir que le preocupa mucho el sistema de educación, pues mejor que agarren sus tiliches y se vayan del país, como muchos amenazaron que iban a hacer cuando el 2018, cuando estaban las elecciones del 2018, ante la posible llegada de López Obrador, porque es evidente que desprecian a los mexicanos, desprecian al pueblo, desprecian la comida, la cultura, los usos y costumbres de este país. Entonces, pues mejor que se vayan a vivir al extranjero donde pueden estar más holgados y dejen de estar jodiendo. No, te digo que se ha planteado que Guillermo Sheridan vive acá en Estados Unidos, en Seattle, Washington, ¿no? Y que pues de todos modos cobra su salario como catedrático de la UNAM, que es una especie de aviador, ¿no? Así se le llama este tipo de personajes. Yo estoy convencido que después de haber lanzado esta pues cantidad de ofensas, era como para que se retirara ya, ¿no? De cualquier situación que tuviera que ver con el público. ¿Quién chingados le va a creer a alguien así? Pero pues los representa muy bien. Lo representa muy bien. Al menos nos fue honesto, porque fíjese, ¿no? Tenemos a personajes, y con esto le pido al equipo que nos grabe, tenemos a personajes en los medios de comunicación que dicen estar muy preocupados por el pueblo de México, como el mismo Ricardo Salinas Pliego, que hasta nos amenazó a muchos compañeros periodistas independientes en las redes sociales, diciendo que no iba a permitir que a los niños
les hicieran esto del comunismo y etcétera, que iba a tener todo a su alcance para chingarnos y no sé qué dijo, mediante engaños. Al menos Sheridan nos mentó la madre a los mexicanos, pero abiertamente, y hasta lo escribió el cabrón. Estos nos mienten con una cantidad de engaños impresionantes, como lo mencionaba doctor Sobugal, como lo mencionaba Manuel hace unos momentos, pues con el engaño, por ejemplo, del echaleganismo, de miren, ustedes están mal, son muy pobres por culpa de nosotros, porque los hemos mantenido en la absoluta ruina, pero si le echan ganas, van a salir adelante como el señor Salinas Pliego, cuando pues eso no es una verdad, ¿no? Salinas Pliego obtiene, ya era rico, pero obtiene gran parte de su fortuna en el sexenio de su fortuna y de sus medios para la fortuna en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Es una mentira eso de que es muy trabajador y que se merece sus vacaciones. Mira, doctor, hasta el mismo Slim, que tiene muchas cosas criticables, lo planteaba desde hace rato, pues sí pertenecía a la clase media, sus papás eran inmigrantes del Líbano, que tenían una tienda de telas y se acabó, él fue a la UNAM, era taxista, y a base de situaciones muy controvertidas se convirtió en uno de los hombres más ricos de la tierra, pero muy distinto a estos que hablan del echeleganismo y que nos tratan de engañar constantemente para convencernos de pues una campaña que no tiene ni pies ni cabeza, decirnos que esos libros son comunistas, que tienen un contenido sexual inapropiado, que no hay matemáticas. Compañeros, yo también ya he estado leyendo los libros y sí hay matemáticas, no he visto algún planteamiento sobre Marx, Engels, Ho Chi Minh, de ninguna forma, no he visto un contenido sexual inapropiado. ¿Qué opinas de esto, doctor? Bueno, aunque tuviera contenidos, es decir, aunque se explicara a Marx, a Engels o poemas de Ho Chi Minh, yo lo vería bien. O sea, tampoco hay que alarmarse por esas cosas, ¿no? Mira, ahí tengo acá al Che Guevara, ¿no? Y aquí atrás está Allende. No, definitivamente no son libros que promueven el comunismo, son libros progresistas que están en una línea de lo que podemos llamar ya humanismo mexicano, ¿no? O sea, hay que ponerle nombre a las cosas. Y tiene que ver con una intención de crear nuevas tramas a partir de la educación. Es decir, para la imposición de una hegemonía se requieren de narrativas, tramas, le llama Paulo Freire, ¿no? Ahorita hablaré de Paulo Freire. La otra vez, Manuel presumió su libro de Pedagogía del Oprimido. Bueno, que hoy quería traer también yo una cita de Paulo Freire, de Pedagogía de la Esperanza, que es como la continuación de la Pedagogía del Oprimido, publicado en 1992, originalmente en portugués. Pero bueno, estas tramas que se generan a partir de la educación contribuyen al establecimiento de una hegemonía. Los intelectuales orgánicos, como los llama Gramsci, son siempre requeridos por cualquier hegemonía que quiera seguir siendo hegemonía, es decir, seguir siendo la guía o la directriz histórica en determinado momento, ¿no? Entonces, los antiguos regímenes neoliberales contaban con una gama de intelectuales orgánicos, como de la que proviene este individuo, Sheridan, ¿no? Entonces, pensemos en Octavio Paz, ¿no? Durante algún momento en este país, Octavio Paz tenía el monopolio de lo que era válido académicamente o intelectualmente, lo que se publicaba, lo que no se publicaba, desde su revista Plural, que es como la abuela que no tenía nada de Plural, que es como la tatarabuela de la revista Vuelta, ¿no? Y después, la hijita o la nieta de esas revistas es Letras Libres, donde ya aparece alguien como Krause, como Aguilar Camín, este señor Sheridan, ¿no? Entonces, digamos, esos son los instrumentos que intentaba el neoliberalismo, imponer una hegemonía, una narrativa, una trama, para decirlo con Paulo Freire. ¿Qué puede hacer la cuarta transformación? Pues a partir de la educación, desde abajo, desde la educación en sus 6 fases, ¿no? Desde la fase 1 hasta la fase 6, es decir, preprimaria, primaria, secundaria, tratar de remediar esas tramas que fueron impuestas desde el neoliberalismo.
¿Es política la educación? Sí, sí es política. Sería una necedad decir que no lo es. Pero ¿qué tipo de educación queremos, no? Si hay que ponerle nombre y apellido a esta nueva escuela mexicana, creo que es una educación humanista y que tiene un enfoque progresista, que yo no le veo absolutamente nada malo en decirlo así, ¿no? Eh, Mira, una cita rapidísima de Paulo Freire, ¿no? Dice Paulo Freire, nunca hemos necesitado tanto de posiciones radicales en el sentido en que entiendo la radicalidad en la pedagogía del oprimido como hoy, ¿no? O sea, ese hoy es en los años 90 para Freire. Para superar, por un lado, los sectarismos basados en verdades universales y únicas, y por el otro, las acomodaciones pragmáticas a los hechos, como si estos se hubieran vuelto inmutables, tan a la gusto de posiciones modernas los primeros y modernistas las segundas. Tenemos que ser posmodernamente radicales y utópicos, en una palabra, progresistas. Entonces, ¿qué es lo que hace la educación? Combatir el dogmatismo, ¿no? Las posiciones unívocas, y al mismo tiempo el pragmatismo, un poco lo que mencionaba Manuel de crear alumnos dóciles para que encajen perfectamente en el sistema neoliberal, ¿no? Por eso están tan enojados. No solo atenta contra sus intereses económicos, todo este cártel de las editoriales privadas, sino que también atenta contra una ideología de crear como si fueran productos manufacturados, ¿no? Meter una materia prima y sacar un producto. Así se concebía la educación. Entonces, lo dijo muy bien Marx Arriaga en la conferencia de ayer, de las 5 de la tarde, ¿no? Estamos cambiando esa concepción que era privatizar la educación, iba camino hacia la privatización de la educación. Entonces, yo creo que la ofensiva de esta televisora, ¿no? De este señor, o las columnas como la de este señor Sheridan, o Fernanda Familiar, que ni siquiera dijo que se le cruzaron los cables y dijo que Franco era comunista, ¿no? Sí. Bueno, personas así, pues están tratando de frenar una transformación que ya comenzó y que yo creo que no la van a poder frenar ni con todo su andamiaje mediático, ¿no? Lo que yo sí diría es que ahorita que leí la palabra, eh, que le gusta sufrir a la gente, ¿no? En Sheridan, ¿cómo nos llamó? Tantas cosas, doctor. Como masoquistas, ¿no? Bueno, más bien yo lo que creo que son los televidentes de TV Azteca, esos sí son masoquistas, ¿no? Entonces hay que apagar TV Azteca, hay que promover por todos lados una contraofensiva contra estos medios alienantes, alienados, con contenido chatarra, con contenido basura, y apagarla, dejar de ver esas cosas, ¿no? Ahorita me recordabas que efectivamente Ho Chi Minh también era poeta, ¿no? Está en esta canción tan bonita de Víctor Jara del derecho de vivir en paz. Exacto. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh. Bueno, me pongo a pensar muchísimo en lo que nos planteas, doctor, de cómo es que pues es momento de apagar ciertas cosas, de apagar ciertas televisoras. Creo que ya ni siquiera hace falta, no podemos hablar ya de masoquismo. Creo que la gente si ve TV Azteca es para partidos de fútbol y para estos horrendos reality shows que tienen, porque desde hace ya mucho tiempo Azteca Noticias se ha enfrentado a problemáticas muy duras en cuanto al rating. En mis épocas era que pues les ganaba y les comía el mandado siempre Televisa, ahora son las redes sociales, a Televisa y a TV Azteca, entonces pues de ahí no tendríamos que preocuparnos tanto, pero fíjate, al hablar de estos dogmas y de esta ideología, le voy a pedir al equipo que nos grabe. Hay algo que quería tratar con ustedes que son pues especialistas en el tema. Yo creo que hoy es muy difícil tratar de asustar a alguien con el fantasma del comunismo. En el segmento pasado, Paco Cruz, el periodista Paco Cruz nos comentaba que pues él tiene 67 años, que cuando él era niño, lo mismo, intentaron asustar a su mamá, las damas de la vela perpetua, con que los libros de Adolfo López Mateos, los libros de texto eran comunistas y que iban a volver a los niños comunistas del diablo. Y en ese entonces, efectivamente, pues había otro contexto geopolítico que se prestaba para eso, para decir, bueno, pues nosotros estamos más con Estados Unidos y sí, ¿no? ¿Quién quiere estar como Rusia? ¿Y quién quiere estar como China? Bla, 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 ¿no? Se prestaba en ese entonces, pero hoy
Es un discurso que ya, miren, no les funciona ni acá en Estados Unidos, a pesar del muy arraigado macartismo. Hoy intentan convencer a la gente con que pues se van a hacer los niños comunistas. Yo creo que la gente dice, ¿y qué opinas de esto, Manuel? Sí, se les ha desmontado el discurso. Yo creo que el derrumbe del neoliberalismo como proyecto político y económico, pues trajo como consecuencia esto, ¿no? O sea, uno de los grandes fantasmas que se le atribuyó durante mucho tiempo al comunismo o al socialismo era que te ibas a quedar sin casa, ¿no? Sin propiedad. Cuando tú revisas las cifras de cuántos propietarios de casas hay en Estados Unidos, en México, pues más o menos son el 30, 40, 60% de los casos más altos, pero realmente pues la pérdida de poder adquisitivo que ha habido como consecuencia del modelo neoliberal ha hecho que muchos jóvenes en todas partes, incluyendo en Estados Unidos, ya no vean con tan malos ojos pues políticas más redistributivas que les permitan tener algún acceso a la propiedad, porque ahora pues todo te rentan los servicios de streaming, te rentan plataformas, te rentan la vivienda, te rentan absolutamente todo, ¿no? Entonces, es paradójico como uno de estos grandes fantasmas del socialismo, comunismo, que era te van a quitar tu propiedad, acabó ocurriendo con el neoliberalismo, con tu posibilidad de ser propietario de los bienes, ¿no? Entonces, me parece lógico que cada vez haya menos temor al fantasma comunista, como se le quiere nombrar, en los grandes medios corporativos que sabemos que son conservadores, y que esta crisis pues del neoliberalismo, que para mí ya se desfondó con la pandemia y con la guerra en Ucrania, con todo el proceso de desdolarización y demás, también ha evidenciado pues la captura corporativa del Estado de estos estados liberales, es decir, no solo el neoliberalismo en su fase más salvaje, sino el Estado liberal y el liberalismo como ideología política también están en crisis. Por eso cada vez hay más aceptación a otro tipo de ideas, y también por eso cada vez la derecha pues está pues atrincherando en la ultraderecha, en el fascismo, en el nazismo, que está cada vez más a flor de piel. Estaba viendo ahí algunas cosas de la televisión española tratando de reivindicar a Hitler como un humanista. Pues ese tipo de asuntos te da mucho de qué pensar para a dónde se están moviendo ideológicamente los distintos sectores sociales en el mundo. Entonces me parece que al contrario, hay que aprovechar esta oportunidad de que cada vez hay más aceptación a políticas más redistributivas de la riqueza para empezar a acotar a estos grandes oligarcas, a estos grandes bribones, como el mismo fascista Salinas Pliego, que se las da de empresario exitoso cuando realmente pues nació rico y su fortuna, como bien lo mencionabas, Toño, pues se ha expandido gracias pues a una política mafiosa de tráfico de influencias, en el que Salinas de Gortari construyó toda una élite para entregarle a los grandes millonarios del país bienes del Estado, a partir de los cuales aumentaron exponencialmente sus fortunas. No es casualidad que Carlos Slim, el minero Larrea, Germán Larrea, Balleres, que ya murió, pero su familia sigue con esa riqueza, y en el caso de Salinas Pliego, pues los 4 hombres más ricos de México en su momento fueron beneficiarios de este proceso de privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, que no nos vengan con el cuento del echaleganismo, del individualismo, de todo este rollo, que pues ni ellos mismos se creen, porque ellos no provienen de ahí, nada más lo utilizan como un instrumento de propaganda para meterle a la gente con estas ideas aspiracionistas que fomentan en la tele chatarra, que si tú le echas muchas ganas, vas a poder ser en una de esas, parte de esa élite, para poder comprar lo que tú quieras en los centros comerciales, ¿no? Porque esa es su idea de libertad, comprar lo que tú quieras en los centros comerciales. Ese modelito pues ya se está desfondando por doquier, y por eso vemos cosas tan estúpidas y paradójicas que las personas que están creando el proyecto político de la derecha rumbo al 2024, como en el caso de Gurría, están hablando de quitar los programas sociales cuando son la base del éxito de la política de López Obrador. Entonces ahí te das cuenta pues de lo
de lo tontos que son, o sea, porque están atentando en contra de sus propios intereses político-electorales al decir que van a quitar los programas sociales, cuando es el mayor éxito del López Obradorismo en estos 5 años. Entonces, uno a veces cree que son más hábiles o astutos, pero en realidad son más tontos de lo que uno cree. Ahí estoy completamente de acuerdo, y esto se basa, esto que plantea Manuel, yo lo baso en tan solo seleccionar a Xóchitl Gálvez como su representante, ¿no? En medio de la desesperación y de la tontería. Porque le pido al equipo que nos grabe, por supuesto que no hay gobierno infalible, y por supuesto que hay mucho que criticarle al gobierno del presidente López Obrador. Podrían sacar campañas en esto y aquello, ¿no? Podrían sacarse, por ejemplo, lo que ocurrió con el general Cienfuegos. Eso es un ejemplo de alguna crítica que le podrían hacer al presidente López Obrador. Podrían también tal vez atacarle en una campaña por haberle dado pues embajadas y consulados a priistas como este señor, se me fue su nombre y apellido, el exgobernador de Sinaloa, o el consulado de Barcelona, la embajada de México en España, a este señor, que se me fue su nombre, te me lo va a decir don David, Quirino Ordaz Coppel, o a la exgobernadora priista de Sonora, el consulado de Barcelona. Eso sí, cosas que pues, uno no se explica, pero ese tema ni lo tocaron, ni le dieron la vuelta a eso, para nada. Están con tonterías que hasta dan pena. Yo quiero insistir con la pregunta, doctor Eduardo Sabugal, ¿verdaderamente les funciona hoy en día el decirle a la gente que esos libros son comunistas y que este gobierno es comunista? ¿A alguien le asusta en estos momentos el fantasma del comunismo? Mira, lamentablemente creo que sí. O sea, hay un sector ignorante que sí, que le sigue afectando ese tipo de narrativas. Hace poquito, no sé si ayer o antier o hoy mismo, estaba escuchando otra de las estupideces como de concurso ya, de Germán Martínez, ¿no? Que se subió a tribuna a decir que el marxismo era fomentar el odio hacia los que tienen cosas por sus propios méritos, ¿no? O sea, ahorita que hablaba Manuel de la meritocracia y todo esto que promueve Salinas Pliego, ¿no? En su televisora chatarra, de echarle ganas y, ¿no? Que hay una cosa como que es sacrosanta para la clase media, media baja, que es la propiedad privada. Como bien decía Manuel hace un momento, entienden la libertad como libertad de mercado, libertad de compra, de compraventa. Y le sigue aterrando cuando se toca ese tema, ¿no? Y entonces el comunismo lo ven como si dijeras casi satanismo, ¿no? Si un señor como Germán Martínez se sube a tribuna y dice esa estupidez, ¿no? Que se va a buscar en los libros de la SEP con su virus comunista, promover el odio al que tiene obviamente una propiedad privada. No, pues entonces no, hay que regresarlo al kinder, a Germán Martínez, ¿no? Ya no a la primaria, al kinder, ¿no? Bueno, tendría que volver a nacer quizá este hombre, ¿no? Que no entendió nada de lo que es el marxismo. Bueno, seguramente nunca lo ha intentado entender, ¿no? Realmente. Entonces, mira, yo creo que sí hay una narrativa que sí sigue fomentando el miedo en un sector. Claro que a nosotros nos da risa, obviamente, querer usar esta narrativa de la Guerra Fría, ¿no? Regresarnos al macartismo, los rusos van a llegar, ¿no? Y te van a quitar a tus hijos y los van a adoctrinar y te van a quitar tu casa, ¿no? Pues ¿cuál casa? Si la gente debe sus casas o no tienen casa, ¿no? Pero bueno, eso nos da risa a nosotros, pero hay un sector, por algo lo hacen, yo creo, hay un sector en el que sí sigue funcionando eso. Usando un ejemplo así también muy de la cotidianidad, como el que mencionó Manuel del taxista. Yo ayer fui a un lugar donde suelo sacar fotocopias y tienen, bueno, este matrimonio que son muy trabajadores, que están, creo que 10 horas en el local donde sacan fotocopias y siempre tienen un montón de gente. Al lado hay una universidad y un hospital y tienen prendida la televisión, así como en un nicho, todo el tiempo, a buen volumen, y tienen TV Azteca, ¿no?
Yo he hecho así como algunas sugerencias, como entre broma y broma, y no hay forma de que lo quiten. Están todo el día escuchando eso. Interrumpen esto, doctor, pero fíjate, cuando yo estaba en Azteca América, hacíamos muchos análisis acá en Estados Unidos de medios, ¿no? Analizábamos lo que hacía Univisión, Telemundo y etcétera, así pasa, ¿no? Y me acuerdo mucho que se planteaba eso, ¿no? Que la gente ve televisión por costumbre, esa es la realidad, pero también estaban muy preocupados con las redes sociales, o sea, no las entendían, no sabían cómo sacarlas adelante. Y bueno, pues a lo mejor si de pronto vas a esa papelería y les hablas de Sin Censura, les dices, oye, es que te hay un programa muy bueno aquí que puedes ver en tu teléfono, a lo mejor y cambian de opinión, doctor. Lo voy a intentar, lo voy a intentar, créeme que lo he intentado, pero pues tienen ya, pues, hay una especie de adicción, ¿no? O sea, es como si al alcohólico de pronto le dijeras, deja de tomar, ¿no? Porque te hace mal. Incluso yo creo que el alcohólico sabe que le hace mal, pero es un tema muy grave las adicciones. Así funciona la alienación de los más media, y tú lo sabes bien, Toño, ¿no? Entonces, si ya se acostumbraron a ver Viva la Alegría o el Hexatlón o lo que sea, y al tono de voz de un locutor o de una locutora, tener prendida la televisión ahí como una especie de compañía a la que no hay que hacerle mucho caso, se genera una adicción a eso. Y también hay una especie de facilismo, ¿no? Ponen ahí a mujeres o hombres guapos o guapas, ¿no? En la superficialidad total, con la música del momento, ¿no? Ponen reggaetón o lo que sea. Entonces, no es tan fácil quebrar esa alienación. Por eso es que ven con preocupación a la educación, porque la única forma de quebrar la alienación es a través de la educación. Entonces, eso es un enemigo para ellos. O sea, para este tipo de medios, la educación es un peligro, ¿no? Para ellos sí es un peligro. Sí, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Esa educación siempre ha sido un peligro para ellos. Ahorita les comparto que estoy leyendo la autobiografía de Malcolm X y pues es la historia del afroamericano aquí, ¿no? Cómo se le ha rezagado precisamente a falta de educación, ¿no? Con tantas circunstancias para mantenerlo bajo control después de haberlo esclavizado, de haberle esclavizado, después de haber traído a esta gente en cadenas, es mantenerlos en la absoluta ignorancia hasta que por fin llega un movimiento que busca que, pues vamos, se desarrolla mediante esa educación. Ese es en el caso pero en México y lo mismo, ¿no? Exactamente. Buscan mantenernos con esa bota de la ignorancia al cuello para, pues, conseguir mantenerse en sus TV Azteca, en sus Televisa, en sus gobiernos de Peña, que se casó con una actriz, o de un Calderón que, pues, dice que era muy bueno y que resultó ser el más nefario de todos. Pero bueno, queridos compañeros, como también esta, insisto, fue una excelente mesa, ya nos quedamos picados en todo esto, pero desafortunadamente todos somos, ahí sí, esclavos del tiempo, la humanidad continúa siendo esclavizada por el tiempo, y pues les ruego por favor que nos compartan sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes. Estábamos contigo, doctor Samuel, adelante. Gracias, Toño, y un gusto platicar con ustedes, como siempre. @perifonía R, así me encuentran en Twitter, @perifonía R, que es la cuenta de mi programa de radio aquí en el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, en el estado de Puebla. Ahí está, el queridísimo docente, el doctor Eduardo Sabugal Torres. Manuel Hernández Borbolla, querido periodista, también compártenos tus redes sociales. Muchas gracias, Toño. Igual siempre un placer aquí platicar con ustedes. Estamos en Manuel H. Borbolla en el Twitter, ahora con el nombre más X que se les pudo ocurrir a Elon Musk. Y estamos también en Facebook, Manuel Hernández Borbolla, periodista. Pues ahí estamos comentando algunos temas. Ahí tengo por ahí un material del aspiracionismo, por si gustan echarle un ojo. Dejen sus comentarios y muchas gracias a todos. No, pues gracias a ustedes, queridos compañeros, qué buena mesa, qué interesante. Ha sido un día muy enriquecedor y ahí lo tiene usted también al periodista Manuel Hernández Borbolla aquí en Sin Censura. Bueno, pues vamos.